¿Preparado, José Antonio? Sí. ¿Crees que esto va a resolverse algún día? Ha pasado muchísimo tiempo y creo desgraciadamente que el caso de mi madre quedará en el recuerdo, igual que la infinidad de casos que hay en España sin resolverse. Será un caso más. Se vuelca en la búsqueda de Francisca. Cadenas, voluntarios, Cruz Roja y Guardia Civil llevan ya 2 batidas como esta sin éxito. La mujer de 59 años está en paradero desconocido desde la noche del martes. Vestía mallas deportivas oscuras y camiseta de manga corta. Se le pierde la pista a pocos metros de su casa tras llevar a la niña que cuidaba a su domicilio. La Policía Judicial ya se ha hecho cargo de la investigación, aunque todavía hay pocos datos. Es una desaparición de unos 30 o 40 metros de donde estaba hasta su casa y no hemos vuelto a saber nada de ella. No tenemos más elementos de juicio. Estamos allí, lo está barajando Policía Judicial, intentando sacar indicios a través de manifestaciones de la gente, pues si pudieran haberla visto en algún lugar, y en ello estamos. ¿Qué pasó aquella noche del 9 de mayo? Aquella noche del 9 de mayo yo llegué de trabajar y recuerdo perfectamente que estaba Antonio, Adelaida, la niña pequeña que tenían en común este matrimonio, y mi madre. Yo llego, saludo a esta pareja y le doy un beso a mi madre y a la niña, y mi madre me dice que no me hiciera la cena porque iba a acompañarles al coche. Y justo cuando ellos iban a salir, de camino al coche, llega mi padre y mi hermano Diego, que venían de ver un partido de la Champions. Yo estuve viendo un partido, yo y mi hijo Diego, acá el restaurante Pereira, y llegamos y estaban allí los amigos. Estaban los amigos y entonces, claro, iba siempre a despedir la niña. Mi madre sale con esta familia a despedir la niña y le dice a mi hermano José Antonio, espérate que ahora mismo vengo para que te hago la cena. Y pasa aproximadamente 10-15 minutos y no sé por qué a mí me dio el presentimiento de que algo había pasado. Entonces decido ir a la calle Hernán Cortés, que es donde tenía aparcado el coche esta familia. Yo estaba en casa con mi pareja y me llama mi hermano José Antonio y me dice, oye Javi, que madre no aparece. Entonces yo, con toda la tranquilidad del mundo, digo, vamos a ver, José Antonio, digo, se habrá parado en casa de algún vecino, digo ya volverá, digo, no te preocupes. Y a las 11 menos cuarto yo me quedó una sensación extraña en el cuerpo y lo llamo y digo, oye, llega madre a casa, y me dice, no, madre no ha llegado. Y José Antonio a los 10 minutos por ahí salió en busca y vino muy nervioso, sabía que había pasado algo. Llego a la calle Hernán Cortés, llamo a Adelaida, le pregunto por mi madre, que si mi madre se había ido con ellos hasta el domicilio que tenía este matrimonio, porque había veces que sí que se iba porque la niña se ponía a llorar, y yo posteriormente iba, recogía a mi madre y nos volvíamos a nuestra casa. Y me dice que no, que mi madre la dejó entrando en el callejón. Entonces, no sé por qué, a mí me dio el presentimiento de que algo había pasado. Yo desde el primer momento pensé y tuve el presentimiento de que a mi madre le habían hecho algo. Y prueba de ello es que han pasado 7 años y no se sabe absolutamente nada de mi madre. Es decir, que hay una persona que le hizo desaparecer. ¿Qué hiciste tú esa noche? Pues empezamos a buscarla. Hicimos grupos de vecinos, yo con mi marido y mi hijo que estaba aquí, otros por otros sitios, y fuimos por todas las calles del pueblo, y luego a las pocas horas llegaron ya la Guardia Civil y demás, y estuvieron también por la calle preguntando y nada, sin respuesta. Yo la verdad que esa noche estaba acostado. Muchas veces me acuesto un poco más tarde, pero esa noche, por lo que fuera, a las 11 y algo, y mi mujer Maribel dice, José, y yo, vamos, que estaba en sueño profundo. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, que la Francis se ha perdido, que ha desaparecido. Digo, lo que dice, sí, ¿qué? Me ha dicho tu hermana que la Francis ha desaparecido. Digo, anda ya, coño. Y estuvimos toda la noche liados y buscando en un lado y en otro, y Francis no aparece. Sí, aquella noche salimos todos prácticamente a buscar.
Yo me recuerdo que yo y mi hermano José Antonio y otro más, no sé, 3, salimos por muchos lados. Otra vez de salir también a pie por todas esas calles de por ahí arriba, que hacía más frío que nada, lo recuerdo un día muy frío. A primera hora vi un comentario de Zulema Meneses, de la sobrina de Francisca, en redes sociales haciendo un llamamiento público al vecindario de Hornacho porque había desaparecido su tía, su madrina, y me puse en contacto con la familia para ver qué había sucedido. Me confirmaron que efectivamente a eso de las 11 de la noche previa pues había desaparecido su madre. Casualmente, a la mañana siguiente, bien temprano, veo que me había puesto un mensaje el alcalde de Hornachos. Y entonces me dijo, ¿sabes que ha habido otra desaparición? Y al preguntarle al alcalde quién fue, dice, pues Francisca Cadena. Digo, si he estado yo ayer por la tarde, casualmente con ella, que me la encontré, que venía de donar sangre. Dice, sí, y aparte de estar contigo, pues ha estado con mucha gente. Esto ha sido a partir de las 11 de la noche. Yo me enteré a la mañana siguiente, la mañana del día 10, en el instituto, a primera hora cuando llegamos, pero claro, en ese momento, bueno, pues obviamente yo creo que nadie no se imaginaba lo que esto iba a suponer, ¿no? 7 años después. Le dio un pálpito, como decimos, y pensó que su madre estaba tardando demasiado en volver. Y fue él el que salió a mirar si estaban y nada. Sale de nuestra casa, sube toda la calle hacia arriba, cruza el callejón y llega a la calle Hernán Cortés, que es la calle donde tenía ubicado el coche esta familia, Antonio y Adelaida. Se despide de Antonio y Adelaida, coge regreso rumbo a nuestra casa. Y justamente cuando va a entrar en el callejón aparece otra persona, que es Carlos, y dice que la ve entrar en el callejón. Esta es la última persona que ve a mi madre y desde ese momento mi casa estaba con las puertas abiertas porque la estaban esperando. Mi padre y mi hermano Diego dice que se sentaron en el sofá y está justo de frente, la sala de estar está justamente enfrente de la puerta y dice que no la vieron pasar. Entonces entró en el callejón y desde entonces no hemos vuelto a saber nada. Y hay una persona clave en la investigación que es Carlos Guzmán, que dice que se cruza con mi madre. Entonces, algo que no cuadra en esta desaparición es que si se cruza con Carlos Guzmán en el callejón, mi madre debería de haber llegado a casa porque quedaban 15 metros hasta nuestro domicilio. ¿Qué relación teníais o tenías con este matrimonio? ¿Y era frecuente que, por ejemplo, la niña estuviera en vuestra casa o era algo puntual? Sí, este matrimonio, Antonio y Adelaida, él era guardia civil y estaba en Hornacho, en el pueblo, trabajaba aquí. Y Adelaida eran amigos también de la familia. Nuestra relación con ese matrimonio, mi madre tenía una relación con ese matrimonio y nosotros como hermanos, y mi madre como si fuesen sus hijos. Mi madre estaba con esa niña como si fuese su nieta. Una relación buena. Para mí, relaciones tóxicas, ¿sabes lo que son? Pues eso era para ellos, desde mi punto de vista, eso era una relación tóxica. Vamos, que yo tenía la niña, venía ahí, era como si fuera su nieta prácticamente. La niña la quería a Francis, yo creo que igual que a su madre o más. Algo atípico que ocurrió después de la desaparición, es decir, que mi madre desaparece y ellos se fuman, que es algo también un poquito alarmante, ¿no? O sea, se empieza a perder un poco el contacto, porque los primeros días, no sé si ellos iban a las batidas y tal, pero luego se empieza... Sí, ellos al principio sí que iban a las batidas, a las búsquedas, pero luego posteriormente, en cuestión de una semana, se fumaron. Es decir, las últimas personas que ven a mi madre, hay un denominador común en todos ellos, que ninguno de ellos vive en el pueblo a fecha de hoy. Es decir, Antonio y Adelaida, Carlos Guzmán, ninguno de ellos vive en Hornacho. Malo de la película siempre soy yo allí, no sé por qué, pero bueno. Entonces, yo he tenido mi problema, como todo el mundo lo tiene, vamos, pero que he demostrado que he salido
inocente y libre de todo lo que se me imputaba o lo que sea, que han sido tontería todo. Y por eso me quedé en el pueblo, para demostrar que yo no he hecho nada. ¿Crees que tu madre llegó a entrar en el callejón esa noche? Yo creo que mi madre sí que entró en el callejón. Luego lo que pasaría después del callejón, pues no lo sé. Yo creo que no, que Francisca no llegó a entrar en el callejón. Yo pienso desde siempre, desde el momento que ella no llegó a entrar en el callejón, no dio la vuelta. Si entró en el pasadizo, ¿dónde está entonces? Pues no, es que no lo sé, porque de su casa aquí es un terreno muy corto, no se va a esfumar. Adelaida dice que mi madre entra en el callejón. Carlos Guzmán dice que se cruza con ella, pero ahora te puedes cuestionar todo. En este caso, sucede esta desaparición en un pueblo, se denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de ese pueblo. ¿Qué tendría que hacer el equipo que hay allí de la Guardia Civil en ese momento? Hacer una gestión de las primeras de una primera intervención donde reúne y recopila todo lo que haya. Y una vez que hace eso, que eso es instantáneo, porque es ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Tu madre dónde iba? ¿Cómo ha desaparecido? ¿No ha ido aquí? Se lo contaría a José Antonio rapidísimo. Y las primeras horas son cruciales y fundamentales, tan cruciales y fundamentales que si perdemos esas primeras horas, luego es muy difícil, porque se pierden pruebas, se pierden vestigios, se pierden reconocimientos del terreno que se pueden hacer in situ, y las personas de la Guardia Civil, igual que de un medio rural o de un municipio pequeño, igual que están muy preparadas y son muy capaces para muchas cosas, no lo son para otras, y en este caso que estamos tocando, pues evidentemente no tienen esa preparación. Ya les gustaría a los pobres tener esa preparación para poder haber hecho las cosas de otra manera, evidentemente, ¿no? Sin noticias de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos, desaparecida desde el pasado martes. En el pueblo se suceden las muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia. Hoy festivo local por San Isidro, familiares y amigos volverán a buscarla por los alrededores. Las búsquedas no han cesado desde que Francisca Cadenas, Francis para los amigos, desapareciera al filo de la medianoche del miércoles. Tampoco las muestras de apoyo. Bajo el lema "Todos a una" para encontrar a Francisca se han concentrado vecinos, amigos y familiares de esta mujer de Hornachos de 59 años. Para nosotros no existen los días. Desde el martes 9 nos sentimos perdidos, desorientados, sumidos en la más profunda oscuridad. Yo recuerdo que conocí a la familia de Francis unos días después de la desaparición, y bueno, al final la respuesta emocional que tenían era la respuesta que se tiene que tener en esos momentos. Era una familia en shock, una familia con una incredulidad por lo que había pasado, con mucha incertidumbre, ¿no? Y haciéndose muchas preguntas también por la forma en la que desaparece, porque es un espacio de espacio-tiempo muy corto. Esa noche se tenía que haber reaccionado desde el primer minuto. No esperar 24 horas. En 24 horas una persona puede estar fuera del país. La primera noche fue una investigación nefasta. Las primeras horas se fuman muchísimas pruebas, entonces es prácticamente una utopía de que este caso se resuelva, más que nada por el hecho de que al inicio de la investigación, esta investigación no se llevó como se debería de haber llevado, para que a día de hoy yo no estuviera sentado aquí. Apareció la Policía Judicial de Zafra en mi casa y en ese momento pusieron toda la casa completamente patas arriba. Siempre que desaparece una persona, los primeros sospechosos es el núcleo más cercano, y entiendo que se haga desde ahí la investigación. La Guardia Civil estuvo como un plan, así como si fueran amigos, todo el mundo, sí. Se entraba en algunas casas, pero como una inspección ocular, a lo mejor entraban un poquito andaban 3 pasos hacia adentro, miraban un poco, venga, esto está bien. Perdieron muchísimo tiempo,
y yo creo que ha sido un detonante para que este caso se esté dilatando tanto en el tiempo. ¿Qué ha pasado en ese coche que se llevó a la niña que ella cuidaba? ¿Qué ha pasado en ese túnel que está iluminado? ¿Qué ha pasado con el testigo dominicano que ve y se cruza con Francisca? ¿Qué ha pasado en el tramo de calle que hay después de regresar a la casa cuando acaba el túnel y entras otra vez en la calle de referencia donde tiene su domicilio? O sea que podía haber sido una comprobación exhaustiva. Trajeron unos perros y en vez de ponerlos aquí los pusieron en un sitio de ahí arriba donde ella iba a andar. Los tienen que haber puesto aquí en la calle, que los hubieran dejado a ver para dónde iban. Y la Guardia Civil esa noche hicieron inspecciones oculares en algunos domicilios, pero hicieron inspecciones oculares muy precarios. Creo que entendieron que la desaparición había sido voluntaria. Entonces yo creo que se guiaron un poco más por esa intuición que por ser una desaparición forzosa. Francisca no presenta ninguna patología psiquiátrica, no tiene ninguna demencia que se le puede ir la cabeza, no se cumple ningún, y por ende y por contra sí que es una separación que tiene o que reviste indicios de criminalidad, desde mi punto de vista. ¿Cuál crees que es el motivo de que la investigación no avance? El motivo principal por el que creo, desde mi humilde opinión, que no avanza la investigación es por falta de personal y de medios técnicos. Es decir, es un equipo súper pequeño, como te he comentado anteriormente. Tienen que llevar todo lo relacionado con las personas en la provincia de Badajoz, homicidios, asesinatos, violencia de género. Entonces, es un equipo pequeño que tiene muchísima carga de trabajo. Entonces no le estás dedicando el tiempo que deberías de dedicarle a esta desaparición. Entonces, la falta de tiempo y de horas investigadas juega a favor de la persona que hizo desaparecer a mi madre. Esa persona está viviendo el sueño de cualquier psicópata. Y el contacto con ellos, conmigo es bueno. Sí que es verdad que ellos a mí no me dicen nada, porque yo tengo reuniones con ellos, le pregunto cualquier cosa que se me venga a la cabeza y ellos no me contestan como tal. Me dicen, yo eso no te lo puedo contestar, bien. O tengo contacto, pero no tengo información de la desaparición de mi madre. Sé que están ahí, pero no tengo ninguna información que me digan, que me den. O sea, yo sé lo mismo que sabía el día que desapareció mi madre. En un principio no teníamos acceso ninguno, se decretó el secreto del sumario, entonces nadie tenía acceso a las actuaciones. Así que al principio estábamos un poco a ciegas y los investigadores pues nombraron a Javier, el mediano de los hermanos, como portavoz, y era con él con el que se ponían en contacto. Siempre me han dicho que, bueno, que tienen varias líneas de investigación, que puede ser que algunas ya estén cerradas, pero en ningún momento me han afirmado tenemos 2 líneas de investigación o tenemos una línea de investigación. Simplemente que tienen varias y algunas de ellas pueden estar ya cerradas. Bueno, ahí había veces que nos enterábamos de las cosas que iban a hacer a Hornacho por los medios de comunicación. O sea, es que eso era deprimente y es que te daba como una impotencia y decía, pero ¿por qué actúan así? ¿Por qué no nos dicen las cosas? ¿Por qué nos dan la espalda? Es que no lo sé, ha sido como... Yo realmente la verdad que no sé cómo se lleva una investigación, yo eso lo ignoro completamente. Pero hay veces que ves cosas que dices, hombre, así no puede ser. Esto no se está haciendo bien, esto me parece que dejar a la familia al lado no me parece lo mejor. Entiendo que sospechasen de la familia al principio y lo hicieran un poco así, de esa manera, pero llega un momento en que sabes que la familia no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué repercusión tiene para el caso que se decrete el secreto de sumario? Cuando se decreta el secreto de sumario, que por cierto en este país el secreto del sumario es lo menos respetado que hay, porque deberían los jueces ya de una vez por todas imponer sanciones y sanciones abultadas por el tema de las filtraciones que hay de los sumarios, porque sabes perfectamente que los medios de comunicación tienen en su poder sumarios que están bajo secreto
El secreto de sumario lo que pretende es que no haya injerencias en las investigaciones que puedan perjudicar a la misma, ¿no? Que puedan contaminarla, que puedan retrasarla, y en el caso de Francisca, no tanto, porque no ha habido mucha información, no ha habido prácticamente información. De hecho, la familia, José Antonio, Javier, se quejan mucho de la falta de información. Yo creo que este caso lo debería de haber llevado la UCO desde el minuto 1, más que nada porque es un caso atractivo en el sentido de donde ocurre esta desaparición, es decir, 50 metros, 15 minutos, es decir, el margen y el radio donde ocurre la desaparición está todo muy acotado, es decir, tú si tiras un radio de 500 metros, dentro de ese radio de 500 metros tiene que estar la persona que hizo desaparecer a mi madre. ¿Cómo algo tan claro o aparentemente tan claro de resolver, han pasado 7 años y sigue sin estar resuelto? Lo que pasa es que la justicia está como está, pero yo creo que algo tienen. Pero lo que pasa es que a nosotros no nos dicen nada. Nosotros nos dicen que están trabajando y ya. Todas las concentraciones que hemos hecho nosotros, la finalidad que ha llevado ha sido reivindicar que este caso lo lleve la UCO, más que nada porque hay más medios técnicos, más medios humanos, tiene un equipo que está dedicado 24/7 a la investigación y no nos dan argumentos. Nos comentan que los medios son los que son, de los que se dispone a fecha de hoy, y lo que sí somos conscientes es que es un equipo pues muy limitado en el número de personas, es decir, tú no puedes tener una desaparición que lleva 7 años y tener un equipo de 3-4 personas. Fuimos una vez a una de las reuniones que tuvimos con la Guardia Civil, había un capitán que era de la UCO, que venía de Madrid, vino en un momento de Madrid, y ellos siempre nos han dicho que han tenido el apoyo de la UCO, pero no sé, siempre vamos a preguntar que a qué se refiere ese apoyo y en qué la apoyan, pero nunca nos contesta. Tenemos el apoyo de la UCO, creéis que no está la UCO, pero aquí está la UCO, pero nosotros no hemos visto a la UCO, no ha habido un equipo como hubo, por ejemplo, con Manuela Chavero o con otras desapariciones, no ha habido un equipo como ese. El caso Francisca Cadena sí, al pueblo Hornacho le ha afectado muchísimo, a su familia, pero Francisca Cadena, bajo mi punto de vista, a quien le afecta y a quien le importa es a su familia, es decir, no tiene la misma repercusión esclarecer un caso de, por ejemplo, de algún familiar de un empresario potente en Extremadura que va a tener una repercusión mediática a nivel nacional abismal que Francisca Cadena. Es decir, Francisca Cadena viene de una familia modesta, nosotros somos una familia humilde y que sí, si se resuelve no va a tener la misma repercusión. ¿Por qué crees que no interviene la UCO en este caso? Yo creo que la UCO no interviene por varias razones. La primera es porque la UCO se compone de unas 500 tiene unos 500 o 600 agentes muy preparados, pero ten en cuenta que la UCO lleva muchísimo trabajo en muchísimas facetas del delito. Ten en cuenta que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en 2021 hubo más de 22.000 denuncias de desaparición. 22.000, de las cuales unas 2.000, 1.900 y pico, casi 2.000, no se esclarecieron. Es un trabajo enorme. Se encargan de aquellas que sus jefes les encomiendan. Esta, al contrario de la de Manuela Chavero, no se la encomendaron y para mí ha sido un gran error. También ellos tienen un problema, y el problema es que no tienen las dotaciones económicas que deberían tener y que no tienen y por ende y derivado de eso, de no tener las dotaciones económicas que deberían tener, pues tampoco tienen los recursos tanto de
humanos como de materiales y de herramientas necesarias para seguir desarrollando su labor. Son muy pocos para atender muchísimo campo de la delincuencia. Hoy se cumple un año de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos. Salió de su casa para despedir a una pareja de amigos y no regresó. Su familia ha vuelto a pedir, Julia Pecellín, que la UCO, la Unidad Operativa de la Guardia Civil, intervenga en el caso. Dicen sus familiares que no todas las desapariciones se investigan de la misma manera. Por eso exigen más medios, que sea la UCO la encargada de hacerse cargo del caso, porque entienden se trata de una desaparición forzosa. Las últimas palabras de Francisca Cadenas a uno de sus hijos fueron: ahora vuelvo y te hago la cena. Francisca salió a la calle a despedir a unos amigos, pero nunca regresó a su casa. Eran las 11 de la noche cuando se le pierde el rastro en esta calle donde nos encontramos. Desde entonces no han parado de buscarla. La última vez, el pasado abril, cuando los GEAS han mirado con cámaras especiales en 32 pozos de la zona, pero sin resultado. Esta noche, coincidiendo con el primer aniversario y como vienen haciendo cada 9 de mes, sus vecinos y familiares volverán a concentrarse para recordar a Francisca y para exigir que su caso no caiga en el olvido. ¿Cómo han sido emocionalmente estos 7 años? Pues muy complicado. Muy complicado porque al inicio de la desaparición tú crees que a corto plazo se va a resolver, luego cuando se van cumpliendo los primeros años ves que se va dilatando en el tiempo, que todo es más complicado, es decir, pasa por diferentes etapas emocionales. La verdad que en la etapa en la que nos encontramos actualmente, yo en particular, yo soy consciente de que este caso no se va a resolver, es decir, quedará como un caso más de la infinidad de casos que hay en España. Yo no me creía que me estaba pasando esto. Según van pasando los días eres consciente de que estás envuelto en una situación que jamás en tu vida imaginabas que te ibas a encontrar. Y al final creo que va como refugiándote en cosas. O sea, yo estaba preparando mi posición y a mí mi refugio era ponerme a estudiar, ponerme a entrenar, hacer cosas, tener la cabeza ocupada y no estar pensando todo el día en esto, porque al final es una cosa que te está torturando y si tú no tienes la capacidad de evadirte un poco de la situación, creo que esto es una situación que al final te vuelve loco, puede con cualquier persona. Yo creo que no hay mente que aguante esto, no tenemos un sitio donde podéis ir a ver a nuestra madre, de ir a llorar, de sentarte, lo que tú quieras hacer, es que no tenemos eso, no hemos cerrado el duelo que estamos viviendo, es un duelo permanente y continuo. Así una familia no puede vivir toda una vida entera, porque mi abuela se fue al año siguiente, mi madre le pasó en mayo, mi abuela se fue al año siguiente, en abril, y se fue con esa pena de no saber dónde estaba su hija. Así pues, nos vamos a ir todos, es que si esto no se soluciona nos vamos a ir todos con esa pena. Esto, hombre, mis hijos a lo mejor sabrán lo que ha pasado, pero yo qué sé. Si a lo mejor me voy sin saber lo que ha pasado. Siempre estamos aquí y seguiremos estándolo, por supuesto, para ello. Y para que esto se esclarezca y sepamos dónde está Francisca. Empezamos con primero un año, pero es que ya son 7. Eso es un vacío inmenso, un vacío que uno que siente rabia, impotencia, dolor. Estos olivos se pusieron el mes antes de pasar esto. Se pusieron. Estuvo aquí pinchando las cañas, estuvimos todos, estuvo también, pero ella no los llegó a haber puesto. Así que fíjate, ve, el recuerdo que tenemos de los olivos. Es obvio que cuando va pasando el tiempo los mecanismos de afrontamiento tienen que salir. Quiero decir, aquí hay que buscar un equilibrio entre seguir viviendo de la forma más adaptativa posible, pero a la par tampoco podemos buscar parar de buscar, ¿no? De ahí la reivindicación a que la investigación siga avanzando. Aquí es muy importante dos cuestiones. Por un lado, la población de Hornacho, el pueblo extremeño en general, que siga apoyando como ha seguido hasta ahora esta familia, eso es vital, así como también los medios de comunicación. Hay que visualizar esta problemática.
Y es evidente que en lo que a mí respecta con el tema de salud mental, cuanto más se prolonga una situación de este tipo, más riesgo que la familia sufra algún tipo de problemática en cuanto a la salud mental se refiere, como un trastorno ansioso, depresivo, incluso un trastorno por estrés postraumático. La esperanza ya, yo mi esperanza la tengo perdida ya. O sea, igual que han pasado 7 años, pueden pasar otros 7. Aquí esto pues parece que esto no avanza y que se va a quedar así. Y esto así no se puede quedar nunca, porque así una familia está sufriendo, una familia sufriendo, sin cómo, ni por qué, ni no, que eso es para volverse loco. Es algo que está ahí, desapareció en unos pocos metros, entonces, y yo quiero pensar que sí, y de verdad lo digo, ¿no? O sea, no lo digo por darles unas falsas ilusiones, ¿no? Sino que yo quiero pensar que sí, que al final se tiene que saber. Todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Que cómo es posible que después de 7 años no haya nada, porque nada es lo que tiene la familia, ¿no? Y yo creo que eso es una angustia vital con la que ellos deben convivir, con la que nosotros también como comunidad vecinal convivimos, y que, bueno, pero confío, yo siempre he confiado en la buena labor de los cuerpos de seguridad del Estado, y todos conocemos casos que también han tardado mucho tiempo en resolverse y que finalmente se han resuelto, ¿no? Bueno, quiero pensar que no estamos como al principio, desde luego, o sea, que han pasado 7 años, que algo se habrá hecho, ¿no? Porque si no sería muy triste que no se hubiera hecho nada. Otra cosa es que la investigación a lo mejor pues no haya dado los frutos que la familia, sobre todo, y que la sociedad, que el pueblo de Hornachos pues espera. Yo pienso que esto tiene que tener una solución, y habrá que apretar las tuercas que haya que apretar y poner las clavijas donde haya que ponerlas, en los interruptores, porque no se puede seguir en este stand-by, bajo ningún concepto. Esto no se olvida. Esto no se olvida nunca, hombre. Cuando se muere una persona se ha muerto y ya está, pero esto es una cruz que nos ha caído. ¿Qué va a pasar cuando se cumplan 10 años? Pues cuando se cumplen los 10 años tenemos que declarar por fallecida a mi madre, que es algo que cualquier familiar que tenga una persona desaparecida, yo creo que es lo más traumático que puedes vivir. Han pasado 7 años desde que mi madre desapareció, es decir, yo tenía 22 años, tengo ahora 30 años. Es decir, un tercio de mi vida me lo he pasado en el limbo, buscando respuestas a la infinidad de preguntas que me he venido haciendo cada día. Y algo de lo que soy consciente es que el caso de mi madre, para lo único que va a servir a nivel provincial, es para reivindicar la falta de medios que ha tenido este caso, y se pongan las pilas un poco los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que si ocurre otra desaparición con las mismas características en cualquier municipio de la provincia de Badajoz, no tengan que pasar por todo lo que hemos pasado nosotros, porque ha sido un calvario.